Hola amigos del Canario Floreado, amigos de las aves de canto y del Canario General. Espero que estén bien como siempre. Yo aquí, que parece que otra vez estos aires me van a matar. Hace mucha calor, tiramos de aire todo el rato y pues aire en la casa, aire en el coche, aire en el gimnasio. Sudamos, nos enfriamos y vamos de un catarrillo a otro catarrillo. Bueno, así pasamos el verano. Bien, quería hacer un vídeo sobre algunas de las cosas que me estáis preguntando y sobre algunos temas que he estado hablando con mis compañeros y me apetecía pues, compartir. El tema de la preselección de ejemplares. O sea, estamos a finales de julio, vamos a entrar en agosto, yo tengo pájaros de 4 meses, donde ya estoy empezando a hacer una preselección. ¿Por qué hago una preselección? Pues simplemente porque, perdón, simplemente porque tengo ejemplares que ya me dejan ver, por ejemplo, pues, si me son útiles o no me son útiles, ¿vale? Aquí hay siempre la polémica de que, bueno, hay criadores que dicen, no, yo es que en estas fechas yo no puedo escucharle nada a los pájaros. Es verdad que es complejo. Aquí tenemos varias maneras de escuchar el pájaro. Cuando tenemos, como por ejemplo aquí, que puede haber 80 o 90 pájaros y puede haber unos 40 o 50 machos, tenemos dos maneras de seleccionar. Simplemente haciendo que se callen los demás. Bueno, yo a veces utilizo cortinas, pongo unas cortinas delante de los pájaros y me centro en 3 jaulones nada más. Tapo los demás, con lo cual los demás no cantan. Me centro en los jaulones, en los 3 jaulones que tengo. Y rezo para que no canten los 3 a la vez, ¿vale? Vale, bueno. Tengo compañeros pues, que lo hacen de otra manera, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras. Coger un jaulón y llevarte a otro sitio donde estés solo, o una habitación donde estés solo y escucharlo. Se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Incluso no hacerlo. Bueno, yo al final explico siempre lo que yo hago. A mí me gusta mucho el tema de preseleccionar. ¿Por qué? Porque va a haber ya de estos jaulones, va a haber determinados ejemplares que no van a ser buenos ejemplares, ¿vale? Hay que tener clarísimo que criemos lo que criemos, ¿vale? Criemos lo que criemos. Da igual, el tipo de canto, de pluma, aunque criemos con los mejores ejemplares que haya, nos van a salir ejemplares buenos, malos y regulares. Al final, el tema de seleccionar es simplemente la selección de los buenos ejemplares y los malos van a la pajarería y hay otro ejemplar que siempre os digo de trabajo, ¿vale? El cual no puede concursar porque no llega a tener o bien la canción tan larga como para poder concursar, o bien nosotros no consideramos que sea un pájaro de concurso, porque lo queramos para trabajar, y después tenemos el pájaro que no vale y tiene que ir a la pajarería. ¿Por qué se van los pájaros a la pajarería con esta primera selección? Pues simplemente, mirad, me habéis preguntado mucho por el tema de las R's, del floreado. Una de las señas de identidad del floreado es que tiene riñas, que le permite las riñas, o las R's, o los floreos asilvestrados, como queráis decirlo, o notas sesgadas. Bueno, esto es cierto, el floreado las permite, pero bueno, es cierto, como siempre, va a depender mucho en la selección del criador. O sea, el código de canto puede permitirme concursar con unos pájaros que hagan determinadas notas, pero yo como criador no selecciono esos ejemplares por muchos concursos que me puedan ganar, porque considero que no quiero ese tipo de notas en mi aviario, ¿vale? Entonces es muy sencillo, selección. Cuando hablamos de selección, pues por ejemplo en esta época, pues yo puedo detectar, por ejemplo, pues unos giros o continuos o semicontinuos ya en mis pájaros. Entonces el pájaro que me está insinuando una nota a un ritmo continuo, con un ritmo semidiscontinuo, yo ya no espero. Sé que con el ritmo semidiscontinuo mi pájaro podría concursar, incluso ganar concurso. Pero para mí, como no entro dentro de mi selección y yo, esto es un hobby donde lo que intento es seleccionar los mejores ejemplares y los que a mí me gustan, pues simplemente lo descarto, ¿vale? Porque yo no quiero ese tipo de notas. Después, pues bueno, entran otros muchos temas a la hora del pájaro. Pues podemos ver pájaros, por ejemplo, a veces quito pájaros porque
sus piadas son un poquito feas, a mí no me gustan. Es todo el rato un chac, 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 o un... y no me gusta ese piar. Me gusta un piar limpio, un pie limpio, con una voz limpia, metálica. Entonces selecciono también mucho los pájaros por las piadas, ¿vale? Aunque un pájaro puede arrancar con una piada fea y después hacer una canción preciosa, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo, y no lo van a descalificar seguramente porque es una nota de inicio. Después el pájaro, si no la mete en la canción, ya no va a ser, no se la van a poner en la planilla. Pero bueno, entra en la exigencia de los criadores. Yo siempre hablo desde mi punto de vista, ¿vale? Porque, bueno, pues a lo mejor mi exigencia hacia mis aves no es la exigencia de otro criador. Hay criadores que, bueno, pues que sacan 100 pájaros y los 100 son buenos para poder cederlos. No sé, yo saco 80 o 90 o 100 pájaros y de aquí se puede ceder muy poco, porque está la criba que yo hago con ellos, que todo lo que no me guste para mí, pues no me gusta para nadie. Y dentro de lo que me guste para mí, le tiene que gustar a la otra persona, ¿vale? Porque es una de las características de este pájaro, un pájaro que compone y ninguno canta igual. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, este pajarito que es el que está cantando ahora, ¿vale? Y a lo mejor tiene los hermanos al lado y no cantan iguales de la siguiente mirada, ¿vale? Con lo cual, es muy relativo, es muy relativo. ¿Por qué hacemos esto? Pues simplemente para seleccionar. Simplemente buscamos selección. Cuando apartamos ejemplares de una nidada y de otra, ¿vale? Yo personalmente, cuando detecto que hay 2 machos en cada nidada, mínimo, ¿vale? Porque es un atraso si tenemos una nidada de un pájaro y aquí resulta que hay otro machito de la primera nidada y otro de la segunda, y ya dejamos el de la primera nidada en un sitio y el de la segunda nidada en el otro. De esos 2 pájaros, al final, entre ellos, crean mejor la canción, porque al final el pájaro que está solo tiende más al no tener machos para poder conectar y componer su canción visualmente con su hermano, pues tiende más a parar el oído e intentar coger notas de otro jaulón. Y va a depender mucho ya la composición del ejemplar. Si es muy compositor, pues va a ser capaz de componer una canción sin ayuda, pero nunca vamos a saber lo que ha podido captar de fuera, porque tiene una capacidad copiadora impresionante. Por mucha barrera acústica que le pongamos, la barrera ayuda muchísimo. La contaminación acústica o la barrera acústica que ellos crean también ayuda, pero no olvidemos siempre que hay momentos en los que un jaulón canta y los otros escuchan. Y esos son los que aprovechan mucho los pájaros que están solos en una jaula, en una zona, para intentar cantar cosas que después ellos intentan meterlas en su canción, ¿vale? Por eso yo siempre soy partidario de las barreras acústicas. Hay criadores que no son partidarios de las barreras acústicas, que a cada uno cría como quiere. Yo soy de los que piensan que entre más trabas le ponga a mi pájaro para intentar que no se pueda copiar nada, pues más seguro estoy de que mi pájaro no copia, ¿vale? Porque si no, la seguridad de que el pájaro no copia, pues no la podemos tener nunca, porque no sabemos nunca quién ha compuesto la canción, si la ha compuesto o la ha escuchado. Si es un copiador o es un compositor, no lo vamos a saber nunca. Eso es imposible detectarlo en una diaria. Cuando hablamos de que podemos seleccionar ejemplares no copiadores, evidentemente, cuando le ponemos muchas trabas a los pájaros, pues estamos impidiendo que se copie, ¿vale? Aunque la copia siempre existe entre hermanos de jaulón. Para decir que no tendríamos copia, que el pájaro sería absolutamente sin copia ninguna, tendríamos que dejar en una jaula cada ejemplar que compusiera una canción, él solo, ¿vale? O para ir bien en cada uno en una habitación, y eso es imposible. Con lo cual, pues bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, pues intentamos que creen canciones. Es verdad que después nos encontramos con pájaros que son capaces de, en un mismo jaulón, donde hay dos ejemplares, pues o 2 nidadas, porque a lo mejor hay un ejemplar de una nidada y otro de otra, vemos que
el ejemplar de una nidada quiere irse por un tipo de canción y el otro quiere irse por la otra. ¿Qué quiere decir? Que ya son pájaros que intentan, o sea, les importa poco tener un pájaro al lado, que ellos quieren ir por su composición, ¿vale? Entonces eso se selecciona, pero nunca podemos estar a ciencia segura de que si no le ponemos, si imaginaros que estos pájaros se pudieran ver y se pudieran escuchar, nunca vamos a tener la certeza de que ese pájaro va a crear su canción, junto con los hermanos que tenga de la misma nidada. Y dentro de los hermanos de la misma nidada, ¿vale? Vamos a encontrarnos con ejemplares. Cuando sacamos una nidada donde hay 2 o 3 ejemplares que tienen muchas veces incluso diferente canción, o uno es capaz de hacer unas notas que el otro no hace, y decimos, bueno, pero es que este pájaro, nunca vamos a saber quién ha compuesto la canción. O sea, aquí, esto de saber quién ha compuesto la canción en un pájaro es imposible. O sea, yo ya he llegado a la conclusión desde hace muchos años que la canción la componen, si aquí hay 5 ejemplares, si hay 3 machos, la canción la van a componer los 3 machos. ¿Que uno va a participar más que otro en la composición? Pues seguramente, pero no vamos a saber nunca quién es. Desde luego no es el que está cantando siempre. Puede que sí, pero puede que no. Entonces, al final, ¿qué podemos seleccionar? ¿Cómo podemos seleccionar? Pues seleccionando el mejor ejemplar de los 3. El que mejor voz tenga, el que mejor dicción tenga y el que mejor haga la complejidad de la canción. Incluso a veces tenemos un pajarito que ha sacado una nota o 2 que los otros no han podido sacar o no han querido. ¿Vale? Pero la mayoría de veces porque no han podido. Pues eso nos explica un poquito que ese pájaro a lo mejor tiene un poquito más de facultades y es él el que nos quedamos para criar. Después va a ser el que va a transmitir más que los hermanos. Pues bueno, pues muchas veces sí y otras no, pero a mí la experiencia me dice que cuando voy a seleccionar ejemplares, los machos, me selecciono el que más capacidad tiene y el mejor pájaro. ¿Vale? O el que más me da. Después, es verdad que puede haber un pájaro que emita una nota más y en un concurso esté más bien puntuado y su hermano quede por detrás en la puntuación, pero a lo mejor su ritmo o la manera en la que da las notas me gusta a mí más para mi trabajo que el otro. Entonces ya selecciono otra historia, ¿vale? Pero esto al final, como siempre digo, está amplio como gustos hayan los criadores. Y este tipo de pájaros, que al final es un compositor nato porque impedimos, por lo menos yo personalmente impido totalmente con la barrera acústica, la barrera visual, que ellos puedan intentar ni escucharse ni verse es imposible, y evidentemente escuchárselo lo intento con la barrera acústica, ¿vale? Y ellos crean una contaminación. Es verdad que esta contaminación, por eso hago esta primera criba, porque habría ejemplares que yo ya puedo desechar, entonces va a haber a lo mejor 8 o 10 machos con sus respectivas hembras que se van a ir fuera, ¿vale? ¿Por qué? Pues simplemente porque ya no van en el estándar del pájaro que yo quiero, que puede ir muy bien en el estándar del pájaro del floreado, pero no es el que yo quiero como criador, no es mi selección. Con lo cual, por eso muchas veces cuando hablamos de seleccionar pájaro o de trabajar o de fijar caracteres, es tan complejo. Muchas veces me habéis llamado y me habéis preguntado, bueno, Agustín, es que yo he comprado un macho muy bueno, este año lo voy a echar a criar, el año que viene ¿qué hago? ¿Les echo las hijas? Pues es que tenemos que esperar el año que viene. ¿Por qué? Pues simplemente porque no sabemos cómo van a salir los hijos de la descendencia de ese pájaro. Si sale bueno, evidentemente podemos volver hacia el padre con una hembra, pero si no, no. ¿Vale? Otras veces me habéis mandado incluso unos ejemplares que tienen defectos. ¿Vale? Pero es que en un concurso le han dado 90, le han dado 91. Vale, pero ese pájaro tiene un pequeño defecto. O la voz no es muy buena, o la dicción está regular, pero bueno, le han dado 91. También depende del concurso si tiene más nivel o tiene menos nivel. Claro, y vamos a un concurso donde hay muy poco nivel. Normalmente pájaros que no premiarían en otros concursos de más nivel van a premiar ahí, ¿vale? Pero hay que ver la calidad del pájaro. Entonces siempre, yo digo, cuando me enseñéis esos pájaros, muchos de vosotros que habláis conmigo por privado, os he dicho, ese ejemplar para mí yo no lo fijaría. ¿Cuándo se puede fijar un ejemplar? Pues cuando tenemos un ejemplar totalmente completo. No quiere decir perfecto, la perfección no existe, pero sí completo. Que tenga todas las características que yo le pido a un ejemplar, pero no tenga ningún defecto. ¿Por qué?
Porque la mayoría de las veces, pues en criadores que no suelen trabajar la consanguinidad o no saben, o la han hecho esporádicamente, pero sin mucho conocimiento del tema, dicen, claro, pero es que cuando fijamos un pájaro, vamos a poner ejemplo, le echamos una hija al padre, fijamos lo bueno y fijamos lo malo. Eso es cierto, eso es cierto. Nadie va a negar una evidencia tan clara. Pero tiene su matiz. Porque ahora la pregunta es, si yo tengo 2 ejemplares, tengo un pájaro al cual yo he llegado, que siempre es lo que recomiendo, cuando tenéis pájaros que no son completos, llegar a ese pájaro completo primero y después intentamos fijar caracteres, pues si yo ahora tengo un pájaro completo que me da una descendencia que también es completa, si le echo una hija a su padre, decidme qué característica, qué defecto le puedo fijar yo a esa línea. Cero, ninguno. ¿Por qué? Pues estoy echando 2 ejemplares que no tienen defecto. Al final esto hay que utilizar mucho la lógica y la sensatez. O sea, y 2 y 2 no son 4, pero a veces sí. Si yo echo un pájaro sin defecto con otro pájaro sin defecto, ¿qué es lo que hace la mayoría de los criadores que tienen éxitos? Da igual el tipo de pájaro que críen, echan pájaros sin defectos. No van a echar un pájaro con un defecto. Porque al final, si echamos un pájaro con defecto, vamos a meter ese defecto en el trabajo de fijación que estamos haciendo, con lo cual no van a salir ejemplares con ese defecto esporádicamente. No quiere decir que podamos echar un pájaro con un defecto y al año siguiente nos salga un pájaro sin defecto. Puede pasar, pero esporádicamente lo van a llevar en la sangre. Esporádicamente nos va a ir soltando ese tipo de pajarito con ese tipo de defecto. Vamos a decir, bueno, pues si he echado 2 pájaros limpios, ¿por qué ahora me ha salido este año un montón de notas continuas, por poner un ejemplo? ¿Vale? Que en el floreado pues es una falta. O me han salido con muchas rascadas. Pues bueno, porque al final has metido un pajarito que era muy bueno, pero que al final ha acabado dando una rascada y tú has metido ese pájaro a trabajar y has fijado también la manera de componer el R del pájaro, con lo cual tiene mucha más predisposición a hacerte una rascada, ¿vale? Que es otra de las cosas que hemos hablado mucho. Por ejemplo, cuando estáis hablando de cómo seleccionar estos pájaros ahora, pues al final tenéis que seleccionar lo que vosotros creáis que el pájaro os está diciendo ya que no va con vuestro estándar de canto. Si yo estuviera seleccionando cantos, pues ¿qué haría? Aquí ya hay pajaritos que me están diciendo que en alguna nota van a meter una R, van a meter un flor así petrado, van a meter un flor sejado, ¿vale? Incluso me van a meter una riña. Después esa riña dependerá la capacidad del pájaro, te la va a dar bien y me la va a permitir el código, o me la va a dar mal y me la va a arrastrar mucho y me la va a rozar y me va a meter una rascada. ¿Vale? Y eso ya me lo van a penalizar con un -1 y ese pájaro ya no va a ganar nada. Con lo cual, ¿qué hago yo personalmente? Que soy un criador donde, aunque crío floreado, la R no me gusta. ¿Vale? La evito. ¿Me van a salir pájaros con R? Sí, porque al final vengo de un trabajo donde traigo una línea de pájaros que en su principio tenían muchas R. Y a base de, como siempre os he dicho, de ir echando pájaros que no tenían R's en su canción, conseguí llegar a un pájaro que ya no tenía R's. Y he trabajado ese pájaro sin R's pues, hasta ahora. Con lo cual ya tengo 2, 3 generaciones, 4 generaciones de pájaros que no tenían R. ¿Qué hace eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya no me va a salir una R más en ninguna canción? No. No. Eso quiere decir que yo ya tengo menos posibilidades de que mis pájaros saquen R's en su canción que antes. Y que si sigo 10 años haciendo eso, pues a lo mejor voy a tener todavía menos, ¿vale? Simplemente. ¿Cómo se ha seleccionado el cantor? Pues lo mismo. La R no la queremos, penalizada. En el floreado se permite, por eso sigue todavía la R. En el cantor se ha penalizado. Como se ha penalizado, para mí, si yo estuviera seleccionando cantor, esos pájaros ya no valdrían, con lo cual ya se irían directamente a la pajarería. ¿Por qué? Porque tendrían un defecto, que sería la R. ¿Vale? Quiero que vean, son ejemplos, que cada uno lo hace diferente, pero para que veáis un poquito por dónde va el tema de ya una preselección del pájaro.
Yo, si estuviera criando cantor, sé que aquí tengo 4 o 5 jaulones que ya me van a dar algún floreo silvestrado. Que no pasa nada en el floreado. Un ruiseñor hace floreos silvestrados y nos quedamos embobados escuchando un ruiseñor. Vale. Lo que pasa es que nosotros como criadores decidimos si los queremos en mi aviario o no lo quiero. ¿Vale? Si yo supiera que el pájaro siempre me iba a hacer ese determinado floreo espectacular, donde mete un poquito la riña, pero es una virguería escucharlo, pues a lo mejor no me importaría. Pero como para mí, personalmente, para mi oído, el del floreado, personal mío, de mi casa, las R's, me endurecen la canción y a mí me gusta un pájaro más dulce, que golpee muy bien las notas, ¿vale? Y que, evidentemente, la voz y la dicción sean perfectas, y ahí ya buscamos complejidad. Cuando tenemos eso, buscamos complejidad. Cuando yo tuve quitadas determinadas notas que no querían mi pájaro, pues a veces ya la faena era buscar otra cosa más. ¿Cuál era la otra cosa más? Pues la complejidad del pájaro. Cuando ya también te sale un pájaro complejo, empezamos a fijar. Pero no con todo, porque ese pájaro va a seguir dándote pájaros buenos, pájaros malos, pájaros regulares. ¿Vale? Eso hay que dejarlo muy claro, porque un pájaro regular, si lo fijáis, va a dar pájaros regulares. Un pájaro malo, si lo fijáis, va a dar pájaros malos. Un pájaro bueno, si lo fijáis bien, os va a dar más porcentaje de pájaros buenos. O tenéis más posibilidades de pájaros buenos. ¿Vale? Pero también os va a dar pájaros malos y pájaros regulares. Y ya depende de vuestra criba que hagáis, de vuestra selección, que vosotros seáis capaces de escoger ese tipo de ejemplares que os puedan mantener la línea, ¿vale? Y después, evidentemente, pues la habilidad a la hora de hacer trabajos, ¿vale? De no saturar el trabajo, ¿vale? Por una mala consanguinidad. Ya os he dicho muchas veces que la consanguinidad ni es buena ni es mala. Solo hay criadores que saben hacerla y otros que no saben hacerla, ¿vale? Y ahí va a depender si la consanguinidad te puede estropear una línea o si la consanguinidad te puede fijar una línea. ¿Vale? Simplemente eso. Aquí no hay ni consanguinidad buena, la consanguinidad buena o la consanguinidad mala. Mucha gente me dice, claro, pero tú sacas pájaros buenos porque crías en consanguinidad. No, los pájaros buenos no salen porque crío en consanguinidad. Yo crío en consanguinidad para fijar características. Y dentro de esas características que fijo, pues al fin y al cabo teniendo más posibilidades al final del trabajo, al principio no, de tener un sello de identidad en el canto, en cómo cantan mis pájaros, ¿vale? Después, me pueden salir pájaros campeones o no. Y después otro criador a lo mejor puede echar en cruces de aportación, ¿vale? En abierto, un pájaro de fulanito, otro pájaro de menganito, que es igual de lícito, lo echáis y os sale un campeón. Ojo, ese campeón, yo siempre, lo que sí que diferencio mucho es, cuando te sale un campeón de un pájaro de Pepe y otro de Juan, ese pájaro, tú has tenido un pájaro campeón. ¿Tienes una línea de pájaros? No. Cuando te sale un pájaro tuyo, donde, como se enseña muchas veces, de cuatro ramas de pedigrí, padre, madre, 2 o 3 son de pájaros vuestros, ahí tenéis una línea de pájaros. Ahí tenéis una línea de pájaros. Siempre y cuando sepáis, o sea, seáis muy estrictos en la selección. Si vuestra selección es laxa, es flojita y permitís entrar pájaros con defectos, vais a hacer un trabajo, vais a fijar un tipo de pájaro, pero un tipo de pájaro que a lo mejor tendrá cosas muy bonitas, pero también muchos defectos. ¿Vale? Entonces, pues podéis encontraros aquel pájaro tan habitual que dices, joder, qué lástima de pájaro, mira, con lo precioso que era, pero al final se me ha ido por aquí. Me ha metido una rascada, me ha metido una CH. ¿Vale? Que hay que también saber distinguir. Mucha gente dice, no, es que el floreado no tiene que componer con CH. Bueno, aquí pues volvemos como todo, al abanico de posibilidades que tiene un criador. A mí personalmente
no es que sea mi predilección que mi pájaro componga con CH, pero si mi pájaro es capaz de componer con CH, con una buena voz, un buen tono, pero en ningún momento da la CH estridente, mi pájaro no tiene ningún problema. El problema, ¿dónde viene? Con la CH, cuando los pájaros se encharcan, pero se encharcan porque su goya no es metálica, es más bien acuosa, no pueden con la canción, y entonces ese pájaro ya te está dando una CH muy acuosa en la que se encharca y ahí pierde la dicción. Ahí el pájaro ya pierde la dicción, ¿vale? Si el pájaro te está haciendo un cloqueo muy acuoso y en vez de hacer cloc, 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 te está haciendo choc, 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 el pájaro ya no tiene la dicción, ¿vale? Te lo va a batir, y ya pierdes la dicción. Con lo cual, normalmente las dicciones son mucho mejores con notas metálicas. Pero un pájaro te puede dar te puede componer una nota con CH metálica sin ser estridente. Mientras no sea estridente, no es un problema. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿O qué hago yo? Personalmente, intento que mis pájaros tampoco tengan CH o compongan con CH, prefiero pájaros que no componen con CH. Entonces, por eso siempre digo, un pájaro puede ser campeón con CH, los que yo tenía este año que han ganado todo, componen con CH. ¿Vale? ¿Cuál es su peligro? Que en algún momento de los concursos, o bien por estrés, o bien por debilidad, o bien por exceso de fuerza, o bien por celo, esa composición en CH me la marque estridente. ¿Vale? Pero mientras el pájaro la controle, el pájaro tenga mucha capacidad, por eso seleccionamos ejemplares de tanta capacidad, pues esos problemas no los vamos a tener. Con lo cual, pues bueno, de algunas de las preguntas que me habéis hecho, con el tema de cómo selecciono, de la preselección que hago, ¿vale? Dentro de esta preselección vamos a ir viendo otras preselecciones, cómo lo hago, creo que el tema es interesante y es completo. Vais escuchando ya repasos donde se van empezando a escuchar cositas interesantes. Mira el pájaro que está cantando. Mira, un palmo. ¿Veis? Fijaos. Esto al final es trabajo. Y el pájaro, mira, con la mano en la canta. Bueno, no os entretengo más, que hace mucha calor. A mí me está salvando el airecito, este es lo mejor que he puesto en el aviario, el aire, para mí, para mi nieto y para mis pájaros. Aunque a veces lo pide el catarro, ¿no? Espero que yo no se resfríe. Tenemos una temperatura muy buena, entre 26 y 27 grados, que hace que aquí se esté cómodo, pero sin tener un exceso. Además estamos hablando que es un garaje de unos 150 metros y hay un aire nada más, ¿no? Con lo cual